Como todos los martes, momento del análisis, momento de ponerle la lupa a la agenda política nacional, en esta oportunidad más vinculado a la capital del país. Eduardo Botinelli con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá de nuevo. Bueno, va empezando a tomar calor y color la carrera electoral hacia mayo, sobre todo aquí en Montevideo, que fue una semana importante de definiciones, tanto en la coalición republicana como en el Frente Amplio. Sí, bueno, hoy estamos a 3 meses exactos de la elección departamental. Bueno, por eso mismo se van tomando las definiciones, porque empiezan a cumplirse los plazos legales en los que hay que empezar a presentar las candidaturas de cada uno de los partidos. Y bueno, sí, estuvo movido porque hubo definiciones en el lado de la coalición republicana. Ayer estuvieron las definiciones del Frente Amplio y se va armando la oferta electoral reducida en términos de partidos, porque recordemos que en Montevideo, Canelones y Salto hay un acuerdo político con el cual se va a presentar como partido político la coalición republicana como un lema único. Por lo tanto, digamos, de alguna forma se parece mucho a una competencia binaria, ¿no? Es decir, más allá de que puedan participar otros partidos que estén fuera de los bloques, en principio parece como parecido en los dos bloques compitiendo. Vayamos por Montevideo y por la coalición. Bien, ahí lo que tenemos es, primero, una decisión estratégica de competir en conjunto. Esto implica una serie de, digamos, reglas que hay que cumplir, y es que ninguna persona puede competir por un partido, en este caso, partido de la coalición republicana, si participó para cualquier cargo en las elecciones internas de junio del año pasado. Entonces, este es un primer punto de cómo se definieron las candidaturas. ¿Por qué? Porque toda persona que se haya presentado en las elecciones internas de junio en cualquiera de los cargos quedaba inhabilitado de poder participar como candidatura a intendente en esta elección de mayo. Recordemos que venimos de un antecedente hace 5 años donde no se llegaron a los votos en las internas del lema coalición republicana y tuvieron que ir bajo el paraguas del Partido Independiente, que también fue un problema al momento de definir los candidatos, y ahora parecía que con este organigrama definiendo, bueno, vamos a ir con el lema coalición republicana, los más de 500 votos en las internas para que la coalición esté habilitada a pasar a participar del calendario electoral, todo iba a ser mucho más ordenado. En el caso de Martín Lema se cumplió. Martín Lema no participó de la interna del Partido Nacional, guardándose para esta instancia. Sí, claramente hubo desde el lado del Partido Nacional una decisión estratégica vinculada, o táctica vinculada a la estrategia, de presentarse en conjunto los partidos que conforman la coalición republicana. Reservó el nombre de Martín Lema, pero además empezó una campaña departamental antes de las elecciones nacionales. Martín Lema empezó a hablar de Montevideo antes de que empezara esta carrera. Ya confrontó con COSE, empezó a hablar de temas departamentales, es decir, claramente tenía trazada la línea que iba a seguir. Pero no pasó lo mismo en el caso de Cabildo Abierto, que presenta una candidatura, pero no parece claro que fuera una decisión de estrategia o con un nombre definido previamente. De hecho, hubo una danza de nombre de Cabildo Abierto antes de definirse por Roque García, que ni siquiera vive en Montevideo. Bueno, vive en Ginebra. Sí. Por suerte aclaró que si gana la elección se va a quedar a vivir en Montevideo, ¿no? Pero es una persona que ni siquiera reside en el Uruguay y que termina siendo el candidato de Cabildo Abierto. Digo, esto no lo inhabilita. No lo inhabilita. Tiene todas las condiciones para participar, pero ahí vemos el grado de, bueno, el nombre claramente no estaba en las posibilidades. Bueno, no aparecía. Es verdad que tampoco Cabildo Abierto tuvo demasiados nombres previamente. Sí, en los últimos minutos que aparecía Cabo y Sodano, ¿no? Era el tercero, que había unos nombres dando vuelta, pero no parece como una decisión de algún nombre que fue preparado para esto, como sí parecía lo de Lema. Y sin duda lo más desprolijo fue el Partido Colorado, ¿no? El Partido Colorado terminó una danza de nombres permanente, donde claramente, porque durante mayo del año pasado teníamos algunos nombres arriba de la mesa que parecían que no iban a participar en la elección interna y terminaron participando, claramente priorizando la competencia interna y sobre todo la disputa por las listas a diputados, que la competencia departamental. Entonces llegamos con una coalición que primero perdió la elección nacional, es un antecedente. El segundo es que, y quizás alimentó algunas decisiones o no aceptación de algunas candidaturas. Pero por otro lado,
un proceso que parecía más ordenado, con lo que tú decías. Primero, tuvimos el partido de la Concertación en 2010. Claro. 2015. Tuvimos el partido independiente siendo como coalición en 2020 y ahora parecía con el partido de la coalición republicana, con sus autoridades, con una decisión tomada con tiempo de competir en Montevideo, Canelones y Salto, la idea de que llegaba mucho más armado. Termina siendo una oferta electoral, sí, con 3 candidaturas, 3 partidos, pero que hay uno que lo hizo a lo largo del ciclo electoral y otros que fueron decidiendo sobre la marcha. En el caso de la candidata del Partido Colorado, integrante de la coalición, dejando el cargo en la ANEP a 20 días del comienzo de curso. Digo, ahí yo lo planteaba en algún medio de comunicación, en el programa de radio. Yo creo que en algún momento habrá que pensar si no hay que hacer algo como en el BPS, ¿no? Esto de que desde un organismo no se pueda saltar a un cargo electivo, porque dejar el cargo a 20 días del comienzo de curso, siendo la presidenta de la ANEP, no parece ser el mejor momento. Pero bueno, en fin, las circunstancias también lo obligaban. No, es que las circunstancias son parte de este proceso, donde, donde se terminó decidiendo sobre la hora quién era la segunda, tercera candidatura del partido de la coalición republicana. En el Frente Amplio la duda hasta antes de la determinación o de la decisión acerca de quiénes iban a ser los 3 candidatos era porque había 5 nombres. Y claramente la Constitución no permite presentar 5 candidaturas, sino que permite ir con hasta 3. Esa fue la primera decisión que tuvieron que tomar. Bueno, esa es la primera decisión del Frente Amplio y llegó con 5, al momento de la votación terminaron 4 porque Silvana Pisano retiró su candidatura. Entonces, básicamente lo que quedó fue una afuera, ¿no? Y hay una decisión política que claramente es a partir de acuerdos, donde se habilitan 2 candidaturas del sublema Uruguay para la Gente, que son la de Mario Vergara y la de Salvador Esqueloto, donde claramente ahí está respondiendo el sublema Uruguay para la Gente, donde está el MPP, donde está Convocatoria Progresista Sereñista, donde está la vertiente artiguista y el Abrazo. Bueno, hay una decisión de que ese sublema tuviera 2 candidaturas. Y eso elimina la 4ª candidatura, que fue la de Sereta, que de alguna forma representaba el sublema Socialismo de Libertad, donde estaba el Partido Socialista y el PVP. Y la candidatura que quedó habilitada, además, es la de Verónica Piñeiro, que es la vicepresidenta del Frente Amplio y que es impulsada por lo que es el sublema Unidad para la Esperanza, donde aparece el Partido Comunista y la Amplia apoyando la candidatura, entre otros sectores, ¿no? También lo decíamos en la previa antes de comenzar, son 3 candidaturas que parecen ser complementarias en cuanto a sus perfiles, y no creo que sea un dato menor esto de que el MPP haya decidido no presentar un candidato propio, sino un acuerdo electoral. Me parece que hay una decisión del MPP de tratar de no dominar la agenda, sabiendo que eso en el Frente Amplio a veces no es bien visto. Si el MPP tuviera el presidente de la República, el peso que tiene en el gabinete y además se quedaba con la Intendencia de Montevideo y la de Canelones, podía llegar a generarse una situación interna que me parece que no era la deseada. No, sin dudas fue una decisión, porque ya viene siendo cuestionado de alguna forma la hegemonía del MPP, que no es tanto del MPP en sí, que es una parte importante, sino que lo que amplía ese peso tiene que ver con el sublema que armó muy amplio. Y sí, la oferta electoral termina siendo variada de varios puntos de vista, por trayectorias, por formación, por presencia, por participación sectorial, y el Frente Amplio de alguna forma abandonó lo de las candidaturas únicas cuando, en 2010 tuvo su peor votación en elecciones departamentales, ¿no? Bueno, a partir de ahí empezó a decidir que lo mejor era ir con un puzzle un poco más amplio. Hablando de eso, de las votaciones y hacer un poco de historia, ¿tiene chance la coalición? ¿Podemos hablar de una elección que pueda presentarse? Ya sabemos que favorito es el Frente Amplio. Bien. Ahora, ¿hay chance de competirla del Frente Amplio? Bueno, es claro que es una elección que es claramente favorable al Frente Amplio y que las chances de la coalición para competir son muy bajas. Y por varias razones. Primero, hay encuestas previas que se han hecho, pero antes de tener la oferta electoral, por lo tanto no coincide con el momento actual y cómo está conformado, pero sistemáticamente daba una ventaja clara del Frente Amplio sobre cualquier opción que se pusiera arriba de la mesa, sea los partidos separados, sea sumando partidos, sea sumando candidaturas. Eso daba una ventaja. Pero sobre todo hay un peso muy fuerte en una mirada del comportamiento electoral en Montevideo.
Si nosotros miramos desde el año 99, que es la primera vez que se aplica la reforma constitucional y la elección departamental separada, y tomamos todas las elecciones, sean las elecciones nacionales, las de segunda vuelta o las departamentales, el Frente Amplio tiene un promedio del 54%. ¿Por qué ponemos la segunda vuelta? Porque en realidad el escenario que está planteado hoy y el anterior es binario, ¿no? Bueno, en ese escenario el promedio, el Frente Amplio ha tenido el 54%. Su peor votación fue en el 2010, 46%. Ahí estaban los votos en blanco. 14% de voto en blanco. La gente prefirió votar en blanco antes de votar en oposición al Frente Amplio. Exactamente. La segunda peor votación del Frente Amplio de Montevideo se dio en octubre del 2019. Que fue la peor elección que tuvo desde el año 94, perdón. Ahí sacó el 47%, pero en octubre sacó el 47% y en noviembre sacó el 55%, ¿no? Es decir, recuperó en la segunda vuelta, cuando se conformó un escenario binario, y en las departamentales sacó el 52%. Entonces, el Frente Amplio viene claramente en el torno del 50%, como un piso, digamos. Cuando estuvo por debajo fueron situaciones excepcionales. Y cuando miramos el comportamiento de la suma de los partidos de la coalición, o la coalición cuando se presentó como partido independiente en la elección anterior, o la concertación en su momento, el promedio da 40%. Y también da 40% la segunda vuelta del 2019, 40% las departamentales del 2020, 40% octubre del 2024 y 40% noviembre del 2024. Entonces, lo que tenemos es que claramente aparece un comportamiento electoral muy fuertemente estructurado en el entorno de un 50-40. Puntos más, puntos menos, es lo que en principio aparece. Hay que ver si a partir de ahora, que está la oferta electoral arriba de la mesa, y empieza el gobierno nuevo, bueno, ¿qué efecto puede tener en ese comportamiento de algunos puntos porcentuales? Te das a la última y con esto ya cerramos. Es bastante contrafáctico igual lo que voy a decir, ¿no? Pero ¿cuánto inciden las candidaturas? No sé. El escenario de la coalición, en vez de ser Lema, Cáceres, García, fuera Lema, Bordaberry, Salinas. 3 que podrían haber sido. ¿Eso cambia mucho? Probablemente pudiera tener un efecto, pero no moviendo las grandes estructuras. Porque, entre otras cosas, hay otro hecho en el medio, y es qué sucedió en octubre y noviembre del año pasado. Es decir, ¿qué gobierno es el que arranca en Montevideo? Uno diría, bueno, el Frente Amplio perdió, viene con candidaturas débiles y aparecen 3 candidaturas fuertes, bueno, ahí podría darse algún nivel más parejo. En la medida que el Frente Amplio retoma el gobierno nacional, crece a nivel nacional en octubre y crece en noviembre en Montevideo. Se va a vivir la luna de miel también, esa famosa del arranque de gobierno que siempre se habla. Entonces, el contexto, igual, más allá de las candidaturas, también terminaba siendo proclive para el Frente Amplio. Eduardo, ¿cuándo tenemos el primer, ya sabemos más o menos cuándo tenemos el primer sondeo de...? Y va a ser después de la semana de carnaval, es decir, vamos a hacer... medio de marzo. Medio de marzo, sí, quizás un poquito antes. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos esperando. Nos estamos viendo.